Buenos días. Para la Fundación Acción contra el Hambre es un gusto darles la bienvenida a la sesión de socialización de hallazgos del proyecto Hambre, Conflicto y Paz. Proteger la seguridad alimentaria desde un triple nexo, la cual se transmite desde la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Saludamos a las personas que nos acompañan desde distintos lugares del mundo en nuestros canales en español, francés e inglés desde el YouTube de Acción contra el Hambre Colombia. En esta sesión vamos a explorar la interacción entre la seguridad alimentaria, conflicto y paz, entendiendo los retos y oportunidades que surgen entre estos. Todo esto es posible gracias al apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, así como por ECO y AECID, quienes nos han apoyado en nuestro proyecto Hambre y Conflicto. Esto también en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del País Vasco. Para Acción contra el Hambre, este enfoque de seguridad alimentaria, conflicto y paz es clave por nuestra apuesta a posicionar nuevos debates, narrativas y propuestas en procura de ampliar la reflexión y acción global. No solo en los contextos afectados por los conflictos armados, sino también en los entornos de reconstrucción y reconciliación posteriores a la finalización de la violencia directa. En la agenda de hoy nos acompañan 5 personas que van a estar mostrándonos el proyecto de conflicto y paz y que van a estar abriendo el debate para las preguntas que tengamos aquí en la sesión en vivo, como también para las preguntas que tengamos en las sesiones de español, inglés y francés, a quienes les pedimos también que por favor nos dejen sus preguntas en el canal de YouTube. Nos acompaña entonces John Orlando, el director país de Acción contra el Hambre Colombia. Nos acompaña Cristina Fernández de Simón, ella es técnica de incidencia y relaciones institucionales de Acción contra el Hambre España. En el caso de la presentación del informe de seguridad alimentaria, conflicto y paz, nos acompaña Mateo Echeverry, líder investigador seguridad alimentaria, conflicto y paz de Acción contra el Hambre Colombia. Y para la presentación del informe Minas Antipersonales y Seguridad Alimentaria en Colombia nos acompaña María Camila Granados, investigadora gestión de la Unidad de Gestión de Información y Conocimiento de Acción contra el Hambre Colombia. Para las reflexiones y conclusiones agradecemos la compañía de Manuel Salamanca, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. Quiero darle paso entonces a John Orlando, director país de Acción contra el Hambre Colombia, quien nos va a acompañar con unas palabras de bienvenida. Gracias, Carolina. Bueno, buenos días a todas y todos. Primero voy a ponerme las gafas porque si no, no puedo leer. Así que un saludo especial desde Bogotá en esta mañana, sobre todo a las personas que nos escuchan desde otros países. Good morning, bonjour, para los francófonos y anglófonos que nos están escuchando. Bueno, como director país de Acción contra el Hambre en Colombia, es un honor abrir este espacio, Seguridad Alimentaria, Conflicto y Paz, para compartir los trabajos que nuestros equipos vienen desarrollando de la mano de la Pontífica Universidad Javeriana y la Universidad del País Vasco. Y como decía Carolina, este trabajo, además de contar con el apoyo de la cooperación vasca, tuvo un importante apoyo de la cooperación española y de la Unión Europea, y sin estos apoyos, pues estas investigaciones no se hubieran podido realizar de la manera que se realizaron. La lucha contra las causas y consecuencias del hambre son el corazón de nuestro mandato como organización humanitaria, y la necesidad de entender las transformaciones y dinámicas de la misma nos hace no solo fortalecer nuestra narrativa, pero sobre todo y fundamentalmente nuestra intervención. Es decir, todos los análisis que hacemos desde Acción contra el Hambre deben de poder transformarse en la mejora de nuestras acciones en el terreno, es decir, en la atención a las poblaciones que atendemos. Los trabajos que hoy presentamos hacen parte de un proceso en el que, como Acción contra el Hambre, nos encontramos desde el año 2018, acompañando el lanzamiento de la Resolución 2417 del 2018 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
en donde se condena explícitamente el uso del hambre como arma de guerra. En Colombia, este trabajo se ha materializado en 2 años de investigación del proyecto denominado Hambre y Conflicto, con 6 informes y múltiples espacios de socialización con actores locales, nacionales e internacionales. Hace apenas unos días se presentaron algunos resultados en el Parlamento del País Vasco en Vitoria y se sostuvo varias reuniones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y en la Oficina de la Cooperación Española en Madrid. En estos espacios, Mateo, que nos hablará luego, y Manuel, el profesor de la universidad, fueron actores principales de estos intercambios. El conflicto, como veremos en la intervención central de este espacio, constituye el principal causante de la inseguridad alimentaria a nivel global y debemos entender el impacto que esto supone hacia o para las distintas poblaciones y territorios. Conflictos armados como el de Colombia nos muestran el impacto que acciones como el desplazamiento y el confinamiento tienen a nivel general, pero en especial en el derecho a la alimentación de las poblaciones más vulnerables del país. La seguridad alimentaria, como también lo veremos, cuenta con características que la hacen vehículo central para apoyar los esfuerzos de construcción de paz. En este sentido, consideramos que estos análisis son oportunidades, son un punto de encuentro para la construcción de confianza y de acuerdos básicos entre distintos actores. Esperamos que estas investigaciones, que insisto, tienen un enfoque hacia la acción, visibilicen y dinamicen los debates frente a los vínculos entre la seguridad alimentaria, el conflicto y la paz. En Acción contra el Hambre, creemos que es fundamental poner la seguridad alimentaria como frente fundamental para la construcción de una sociedad pacífica y justa. Es una apuesta en donde todas y todos podemos encontrarnos. Muchísimas gracias por su presencia y participación. Gracias, John, por tus palabras de bienvenida. Ahora vamos a escuchar entonces a Cristina Fernández de Simón, técnica de incidencia y relaciones institucionales de Acción contra el Hambre España, quien nos va a dar un contexto global del hambre y el trabajo de incidencia que ha hecho Acción contra el Hambre, digamos que en España y en las misiones en general de Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes a todas y todos aquí presentes y en diferentes partes del mundo. Muchas gracias por escucharnos hoy. El motivo por el que estoy hoy aquí es el siguiente. 800 millones de personas sufren hambre en el mundo en la actualidad, de los cuales 200 millones aproximadamente sufren hambre aguda, esto es, su vida está en riesgo. Estas cifras son fáciles de decir, difíciles de digerir. El hambre, que tuvo una tendencia de mejora en la década de los años 90, lamentablemente ha sufrido un retroceso, es decir, en la última década, a partir del 2014 aproximadamente, las cifras del hambre comenzaron a subir de nuevo, y especialmente desde el año 2019. Esto es por diversos motivos en los que vamos a profundizar durante estas presentaciones y, bueno, también fruto de persistentes desigualdades en los países, entre países y a nivel de regiones del mundo, puesto que África continúa siendo el continente que más sufre este problema. Esto significa que cada noche en el continente africano, de media, 1 de cada 5 personas se va a dormir con hambre en la actualidad. El hambre es la causa principal que está detrás del 50% de las muertes infantiles. Esto es, recién nacidos o menores de 5 años. Esta realidad es difícil, más aún sabiendo que el hambre se puede curar y se puede prevenir. El 80% de niños y niñas que sufren desnutrición y acceden a tratamientos para tratar
este estado de salud tan frágil, se curan. Pero la realidad es que en la actualidad tan solo el 25% de estos niños y niñas tienen acceso a este tipo de tratamientos. Invertir en nutrición es altamente rentable. $1 de inversión en intervenciones directas del tratamiento para la desnutrición reporta de manera directa $23 de beneficio económico. En cambio, la inacción supone un coste económico anual de 3,5 mil millones de dólares a nivel global. Creo que estos datos demuestran la necesidad de realizar compromisos políticos y financieros para poner fin, ¿no?, a la desnutrición, para la lucha contra el hambre. Y no solo por la necesidad de acabar con este nivel de sufrimiento humano, de pérdidas de vida, sino por el grandísimo coste socioeconómico que tiene para todos y todas. Este coste es a nivel global. Por supuesto, de manera directa a las personas que sufren el hambre de manera individual, pero es un problema a nivel global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye entre sus objetivos el hambre cero. Este es el objetivo de desarrollo número 2. Entendemos entonces que eliminar el hambre y la malnutrición en todas sus formas es una cuestión fundamental para el desarrollo. En cambio, nos encontramos con que las metas de fin de la desnutrición se encuentran en retroceso. Es decir, simplemente no hemos avanzado lo suficiente, sino que enfrentamos un retroceso. Estamos a 5 años de completar el fin de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Global. Y si no tomamos medidas urgentes para poner fin a muertes prevenibles de recién nacidos y menores de 5 años, muchos de los países de ingresos medios y bajos no alcanzarán las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 35 millones de niños y niñas morirán de aquí al 2030. Reitero que esto puede prevenirse, esto tiene solución. Todavía podemos hacer mucho. El acceso a dietas seguras, suficientes y nutritivas es un derecho humano fundamental. Pero no solo es un derecho, es un determinante crucial para el desarrollo, para el pleno potencial de todas las personas. La etapa de la infancia es determinante, puesto que desde antes del nacimiento es fundamental tener una salud nutritiva adecuada, de modo a poder desarrollar las funciones cognitivas, intelectuales, más tarde tener un desempeño escolar adecuado, que por supuesto se verá reflejado en la edad adulta, en la productividad y también no solo de manera individual, sino que esto tiene un impacto socioeconómico para cada persona, pero también para sus familias, comunidades a nivel de país y, por supuesto, a nivel global. Esta cuestión es fundamental también para muchas personas para salir de la pobreza. Es decir, la nutrición desde el momento del nacimiento e incluso antes trasciende durante toda la vida y desde el individuo hasta la complejidad de nuestro mundo, del mundo en el que vivimos. La inseguridad alimentaria, como ya hemos comentado anteriormente, es derivada de diferentes causas. Por supuesto, enfrentamos nuestras desigualdades, fragilidades, cuestiones estructurales, pero en la actualidad hay 3 determinantes que son detonantes, actúan como detonantes del hambre aguda. Por un lado tenemos las crisis climáticas, por otro lado las crisis económicas, pero actualmente el factor principal que provoca el hambre aguda
son los conflictos armados. Desde 2019 enfrentamos una situación de aumento de conflictividad, número de conflictos armados, fragmentación de grupos armados, internacionalización de los conflictos, que hace que los conflictos sean hoy en día cada vez más complejos, también más complejos de entender, más complejos de solucionar. Esto da lugar a que actualmente las necesidades humanitarias en contextos de conflicto se multipliquen. Y también en los últimos años enfrentamos una difícil realidad para el sector humanitario. Esto quiere decir que enfrentamos unas graves restricciones en el acceso a las poblaciones que enfrentan estas necesidades humanitarias. Enfrentamos dificultades para mantener la seguridad de las organizaciones humanitarias, un espacio operativo seguro, pero también las poblaciones afectadas enfrentan graves restricciones para acceder a la ayuda y a los servicios básicos. Desde Acción contra el Hambre trabajamos para poner fin a las causas y consecuencias del hambre en el mundo, para salvar vidas, para aumentar las capacidades de las comunidades y también para transformar los sistemas de modo a que todos y todas puedan tener su seguridad alimentaria garantizada. Debido a la actual situación de conflictividad y la afectación que esto tiene para las poblaciones civiles o las poblaciones ya de por sí vulnerables, en estos contextos, desde 2019 pusimos en marcha una iniciativa global de acción contra el hambre, que es Hambre y Conflicto, en la que, por supuesto, la prioridad siempre ha sido atender a las poblaciones que enfrentan las mayores necesidades, que actualmente la mayoría de ellas se encuentran en contextos en conflicto. Pero también dentro de esta iniciativa lo que procuramos es entender mejor, tener una mejor comprensión de cómo se relacionan estas dinámicas entre conflicto e inseguridad alimentaria, para construir conocimiento suficiente desde la investigación y, por supuesto, la experiencia en el terreno, en los lugares donde nadie llega, para promover una diplomacia humanitaria en la que se proteja a las personas, en la que instemos a los grupos armados a reducir sus acciones violentas que deprivan la seguridad alimentaria a las personas, y en un fin último para promover el respeto del derecho internacional humanitario. La seguridad alimentaria para Acción contra el Hambre es mucho más que alimentación. Por supuesto, es el acceso a alimentos, pero es nutrición, es salud, es agua, es acceso a servicios básicos, protección social, es desarrollo, es igualdad de género, y pensamos que puede también ser un elemento fundamental en la construcción de paz. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Cristina, quien nos ha hecho, creo que, un contexto bastante amplio acerca de la desnutrición. Ahora le vamos a dar paso entonces a Mateo Echeverry, líder investigador de Seguridad Alimentaria, Conflicto y Paz de Acción contra el Hambre Colombia, para que pues, nos presente el grosso del informe Seguridad Alimentaria, Conflicto y Paz que hemos desarrollado desde Acción contra el Hambre en colaboración con todas las organizaciones que nos han venido apoyando. Adelante, Mateo. Bueno, buenos días a todos y todas. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Lo que les vamos a contar es un poco el informe, y es un proyecto que viene, como mencionaba John, como mencionó Cristina, tiene larga data y es clave para Acción contra el Hambre. Y arrancamos con una cifra, y volviendo retomando un poco lo que mencionaba Cristina, 135 millones de personas en el mundo actualmente sufren de inseguridad alimentaria
directamente relacionada con el conflicto armado. Eso es un tema crucial para entender que el conflicto genera hambre, y lo estamos viendo en las noticias en todos los días. Esto que puede resultar obvio, tiene un hito muy importante que han mencionado varios de los expositores, esta resolución 2417 del 2018 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que deja claro esta resolución? Que existe la necesidad de romper un círculo vicioso entre conflicto armado e inseguridad alimentaria. O sea, hay una relación. Históricamente se ha utilizado el hambre como arma de guerra, pero en este momento tenemos que ser mucho más claros y explícitos en señalar y en rechazarla. Este es un punto de partida central para nosotros en este tipo de informes, en este tipo de proyectos, porque están, como decía John, en el corazón de nuestro mandato. Este informe que les vamos a contar un poco, este marco, este recorrido que les vamos a hacer, es clave porque para nosotros es estratégico a nivel global entender esa relación seguridad alimentaria, conflicto y paz. Es una evolución de una reflexión que ya llevamos haciendo desde 2019 en el marco del hambre y el conflicto, pero hay que meter otro elemento ahí, más la paz. Bueno, ¿y qué tiene que ver? La paz es ese otro lado de la moneda. Es un proceso también del acumulado de este trabajo que tenemos en distintos contextos, no solo Colombia, Mali, Níger, Palestina, Congo y otros países en donde hemos llegado a aprender y a entender cosas y que necesitábamos también dar ese paso adicional a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la paz? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el nuevo paso que podemos dar? Y, como mencionaba John, la investigación que hacemos desde Acción contra el Hambre es aplicada, es para cambiar y transformar las realidades. Entonces, lo que necesitamos es investigación que se convierta en modelos de acción basadas en evidencia, muy claro. Y crear conocimientos alrededor de una de las cosas que hay menos información, ese link seguridad alimentaria y paz. Aquí rápidamente un recorrido desde Colombia, lo que hemos hecho y un poco para ponerlos en contexto de la reflexión de dónde viene, distintos informes que hemos hecho, tanto departamentales como temáticos, entendiendo las restricciones a la movilidad, el desplazamiento, también la crisis de los cultivos ilícitos, también el tema de los artefactos, que ahorita Camila va a profundizar sobre ello, y otros que tenemos en marcha temáticos, pero también sobre infancia y sobre agua, conflicto y paz. Ahora arranquemos preguntando un poco qué es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria fundamentalmente es un plato. Es un plato, como un plato que, según los nutricionistas, uno puede decir que tiene 50% vegetales, 25% de proteínas, 25% de cereales, pero principalmente es más que un plato. Un plato nos habla de la forma de entender el conflicto. Ahí se lee, ahí se plasma, pero también la paz. Un plato es una forma de leer lo económico. Cuando uno viaja y ve qué le sirven, ahí es donde está, qué es lo que se produce, qué es lo culturalmente apropiado, qué es las relaciones sociales y qué está ahí, quién cocina. Y también lo ambiental, qué tipo de características ambientales hay para que se den ciertos alimentos. Pero lo principal es que cómo se llena este plato, que hay veces es lo que no vemos. Este plato se llena, y estas son un poco como las dimensiones de la seguridad alimentaria, se llena con disponibilidad, entendiendo qué alimentos hay, qué se produce ahí alrededor. En acceso es si tengo la capacidad de comprarlos, tengo la capacidad de ir a un mercado a comprarlos. En utilización, porque es cómo transformo esos alimentos, qué características nutricionales tengo yo, pero también agua, qué energía dispongo. Y estabilidad, si están siempre o no están disponibles. En el caso, por ejemplo, como mencionaba John, de los impactos acá, lo que puede resultar en un combate o puede resultar en un confinamiento y la incapacidad de acceder a esos alimentos. Y este plato se puede quebrar. ¿Por qué? Por 3 razones, y ahí Cristina ha explicado un poco. Esto parte de las crisis globales, del informe de crisis globales, que son los 3 principales causantes del hambre en el mundo. Los conflictos armados, que son el gran, y hoy vamos a profundizar un poco sobre ello, pero también los fenómenos climáticos extremos, estos temas que cada vez son más difíciles, esos impactos a nivel de fenómeno del Niño más intensos, esas lluvias más difíciles, esas sequías más duraderas, pero también las crisis económicas que pasan. Y las crisis económicas y los fenómenos climáticos extremos y los conflictos armados a veces se dan juntos, y esas es como las tormentas perfectas del hambre.
Ahora vamos a hablar primero de conflictos, porque es el principal causante del hambre. 4 características, perdón. Primero, lo contextual. Los conflictos tienen cifras, sí, pero son muy distintos, tienen unos factores culturales, sociales, siempre tienen unas particularidades y es muy importante siempre estar ahí. Tienen tipologías, hay conflictos internacionales, internos, pero también hay violencias que a veces no entran dentro de esas cajas y son importantes, las violencias urbanas y demás, que a veces nos quedan sin catalogar, pero tienen un impacto profundo en lo que la gente puede poner en ese plato. Luego lo dinámico, porque los conflictos siempre están mutando y cambiando. Lo que pasó en el caso de Colombia antes de 2016 ya es distinto. Y siempre están en esa transformación en zonas, actores, impactos, formas de estar. Y por último, lo diferencial, que es importantísimo siempre para nosotros desde Acción contra el Hambre, es los conflictos tienen impactos específicos en distintas personas y territorios. El impacto que tienen las mujeres, el impacto que tienen los niños, el impacto que tienen las comunidades rurales. Entonces siempre hay un impacto diferencial. Digamos que hay fases en los conflictos. Los conflictos siempre son mucho más complejos, las dinámicas son más complejas, pero para simplificar un poco, pensemos en estas 3 fases. Una antes, que es cuando va a empezar, cuando está esa tensión. Una durante, cuando ese plato ya empieza a quebrarse y ya los impactos son muy grandes. Y una de posconflicto, que es un poco como, no sé si han visto en una tradición japonesa, que es reparar lo roto. Es ese momento en donde hacemos ese proceso de tratar de reparar ese plato. ¿Cómo volvemos a armar? Entonces, primero está el preconflicto, el antes. El antes tiene unas particularidades muy grandes porque uno no sabe cuándo un conflicto se va a materializar. Son inciertos, están latentes. Pero sí hay algunas pistas, y esto también en el caso de Colombia es claro. Hay estructuras armadas mucho más fuertes, hay un control territorial sobre grupos armados en unas zonas, hay escalamientos de algún tipo de violencia de alto impacto, o sea, una violencia ya mucho más marcada. Y lo principal, hablando de nosotros de seguridad alimentaria, es que la percepción de riesgo hace que en muchos casos ya se materialice el impacto sobre seguridad alimentaria. Más claro, no tiene que ocurrir una acción armada, la sola amenaza es suficiente para que ocurran temas en que no se invierta en temas agrícolas o que ciertos proveedores y ciertos comercios cierren. Entonces no tiene que haber, lo más complejo es que no solamente que se haya la violencia directa puede marcar el principio de lo que es el hambre y el conflicto. Luego viene el conflicto, que es el durante, en donde vemos que esa violencia tiene un impacto en lo que decíamos, en la producción, en el acceso, en todo lo que tenemos alrededor de la alimentación. En estos conflictos y lo que hemos visto a nivel de tipologías internacionales es que tanto se utiliza el hambre como arma directa para generar hambre o también como un tema indirecto, pero más allá de eso es cualquier acción armada en el conflicto que no se rija por principios como el derecho internacional humanitario y demás elementos claves, tiene un impacto en la seguridad. Y también clave, el conflicto también genera economías, en donde la vulnerabilidad de las poblaciones termina articuladas ahí, las economías de guerra. ¿Cómo romperlas? Es uno de los grandes retos, porque pues, la población anda en niveles de alta vulnerabilidad. Y aquí para ver justamente cómo es ese impacto de la seguridad alimentaria, 4 ejemplos. Uno, que Camila va ahorita a profundizar sobre el tema de minas, la disponibilidad. Si tenemos minas, hay veces no se puede producir comida a nivel local, porque perdemos territorio para cultivar. 2, en acceso, y esto es un estudio que realizamos a partir del tema de confinamiento, que es uno de los temas más complejos ahorita en Colombia, es si la gente no se puede mover, no puede ir al mercado, no puede tener sus medios de vida. Entonces, el conflicto rompe directamente el acceso. En utilización, que decíamos que es tanto lo que tenemos nosotros para apropiar la comida como también el entorno. ¿Qué pasa con el conflicto y las economías de guerra, especialmente con la extracción ilícita de minerales o economías de cultivos ilícitos? El impacto a nivel hídrico. También tiene un impacto gigante en la calidad del agua que la gente puede consumir. Colombia, hay que recordar que es el país a nivel global per cápita con mayor contaminación de mercurio, según cifras de la Procuraduría Nacional. Y estabilidad, porque si hay combates o si hay confinamiento, pues yo no sé cuándo voy a poder ir al mercado, yo no sé cuándo puedo volver a mercar.
Entonces esos son ejemplos de cómo el conflicto, y en el caso de Colombia, impacta directamente las distintas dimensiones de la seguridad alimentaria. Y luego viene el post, que es bien complejo también. Diríamos que en Colombia no estamos en posconflicto, sino posacuerdo, pero pensémonos en ese momento donde podemos, por la finalización de alguna violencia directa, podemos empezar a pensarnos algo más. Son procesos mucho más grandes, son procesos más amplios. No es un momento en donde aterricemos en la paz, no, son complejos. Son procesos frágiles con múltiples riesgos de retrocesos. Según el CIPRI, el 40% de los conflictos globales retroceden a conflictos directos en un marco de 10 años. Dentro de ello hay tensiones, violencia, hay muchos de los temas que no se han trabajado y que toca gestionarlo y que la seguridad alimentaria va a tener un rol central. Y es un momento donde hasta la fragilidad la tienen las instituciones estatales. En muchos casos hay que volver o hay que llegar. ¿Y en esto qué pasa? En estos contextos, ¿qué pasa con la seguridad alimentaria? Aunque son momentos en donde podemos invertir más, piensa en el acuerdo de paz, hay momentos para invertir, para llegar, hay 3 retos centrales. 1, la reconversión económica. El conflicto también genera unas economías de guerra que no son sostenibles, que tienen unos impactos gigantes sobre las comunidades, sobre la población civil, pero reconvertir a combatientes, pero también a las comunidades con economías que hacen parte del conflicto es uno de los grandes retos, porque no podemos hacerlo de un momento para otro. 2, rehabilitación de zonas, y eso vamos a profundizar ahorita en el tema de minas, que es un informe que agradecemos significativamente al Consejo Danés, porque creemos que tiene muchos de esos retos de posconflicto, de cómo volver a esas zonas contaminadas por la guerra. Las minas antipersonales son un reto a mediano y largo plazo, cómo reactivar esas zonas. Y por último, la destrucción y deterioro de capitales. Vemos a poblaciones que, aunque ya haya pasado la guerra, son comunidades que todavía necesitan asistencia humanitaria, porque después de 4 confinamientos, 2 desplazamientos y demás, pues usaron todas lo que llamamos nosotros estrategias de afrontamiento, todos los medios, los ahorros, los insumos que tenían para afrontar la guerra. Entonces son escenarios en donde la seguridad alimentaria también tiene unos retos gigantes. Cuando para la violencia directa, los retos siguen. Y ahí viene una de las preguntas también que tenemos, que es, bueno, este es el panorama y, bueno, ¿cómo protegemos el plato? Porque nosotros como organizaciones, ¿qué podemos hacer por ese plato? ¿Cómo podemos evitar que se rompa? Y ahí viene que tenemos 4 formas de trabajar ese plato, protegerlo. Desde lo que somos nosotros en Acción contra el Hambre, el campo humanitario, desde el campo del desarrollo y desde el campo de construcción de paz. Son campos que nosotros les decimos campos porque miren que contienen gente, marcos, recursos muy diferentes. Claro, ahorita vamos a ver que la realidad siempre es más caótica y más difusa, pero lo podemos trabajar desde esos 3. Y dentro de esto es muy importante entender una palabra que suena mucho y es triple nexo. Triple nexo es todo una corriente, un impulso que se le ha dado a los temas a nivel internacional de cómo articularnos entre los distintos campos, entre lo humanitario, el desarrollo, la construcción de paz, alrededor de 3 temas simples, objetivos colectivos. Claro, si yo llego al humanitario, el del desarrollo también puede articularse, la construcción de paz puede articularse, tiene toda la lógica. Ventajas comparativas, cada uno puede poner un tema específico, una expertise clara en cada uno de estos puntos. Y los marcos multianuales. Hay veces, y en el caso del humanitario, pensamos muy bien en corto plazo porque pues, es nuestra naturaleza, las emergencias, pero los cambios y las transformaciones tienen unos marcos temporales mucho más amplios. Y aquí lo que vemos y lo que queremos empezar a poner sobre la mesa es la seguridad alimentaria es un vehículo que está en todos. Hay veces creemos que todos vamos a estar de acuerdo en ese objetivo grande, pero no, pensémoslo un poco más humildemente. Cada uno le interesa la seguridad alimentaria por una labor específica. Para el humanitario es pues, la necesidad básica de subsistencia. Nosotros la atención humanitaria que realizamos en emergencias la hacemos para eso, para salvar vidas directamente. Pero también un vehículo para estabilizar y crear resiliencia. Para nosotros es muy importante el humanitario no volver, cómo dar herramientas para no volver a la crisis. En el campo del desarrollo es un vehículo de crecimiento. Siempre pensamos, ¿cierto? No, el desarrollo, la seguridad alimentaria pues, es una forma de crear crecimiento. Y en la construcción de paz pues termina siendo un vehículo de transformaciones para una paz sólida.
Esta es un poco lo que nosotros decíamos que es la figura de lo que puede ser Colombia cuando juntamos ese tránsito entre las fases del conflicto y cómo entra cada uno. Claro, la seguridad alimentaria entra en todo, pero los campos son más fluidos, entonces lo humanitario hay veces se cruza con desarrollo, lo desarrollo se forma con posconflicto, que hay veces desde los escritorios es muy fácil crear líneas rectas, pero la realidad siempre es mucho más difícil. Los campos no son secuenciales, hay veces todo es a la vez, pero hay veces sí, hay veces cuando hay tanta violencia, lo humanitario tiene que dar un espacio para que después entren los otros. No hay una regla clara, pero sí existe alguna forma de empezar a montar ese mapa de cómo empezamos a apoyar ese plato. Y ahí es un poco lo que nosotros decimos y que creemos que es fundamental entender en ese tránsito entre antes, durante y después de la seguridad alimentaria, es que sea una intervención en donde reducimos vulnerabilidades y creamos capacidades. Clave en eso es el tema de la agencia. Las comunidades siempre van a tener agencia. Las comunidades no son un objeto pasivo que tenemos que hacer, tenemos que interactuar, tenemos que reconocer las capacidades que hay. Pero en distintos momentos hay distintos énfasis. Hay en momentos donde necesitamos reducir la vulnerabilidad, o sea, que la guerra no se rompa más este plato. Mientras en otros ya podemos trabajar un poco en capacidades cuando haya más estabilidad. Luego, para pasarles un poco como este mapa de qué podemos hacer por ese plato, los ámbitos de actuación, que simplemente es entender qué es lo que podemos hacer en los distintos momentos por ese plato. Y los campos son el conocimiento. Necesitamos entender, las dinámicas cambian, las necesidades cambian, tenemos que estar en el contexto. Entonces ese plato antes, durante y después tenemos que tener un conocimiento, monitorear, realizar aprendizajes institucionales y demás. Necesitamos también, eso es una palabra también bien compleja, la anticipación en los conflictos armados porque siempre son latentes, no sabemos si van a ser o no, pero necesitamos fortalecer la anticipación antes de que se dé el conflicto. Necesitamos mitigar, o sea, evitar el sufrimiento, que esa es la definición concreta, durante el conflicto directo. Necesitamos prevenir, y prevenir muy interesante porque es prevenir tanto durante el conflicto, para que no escalen ciertos temas, pero también en el posconflicto, para que no echemos pasos atrás. También necesitamos pensarnos en la recuperación temprana, que es una acción en donde, un elemento en el cual Acción contra el Hambre desarrolla en el proceso MIRE, un tema muy interesante que es ese link entre cuando podemos atender y un poquito más de desarrollo, pero crear las bases para reconstruir mejor. Tenemos que rehabilitar, o sea, ya como un paso más cuando estamos más en la estabilidad y qué podemos hacer alrededor del conflicto, de seguridad alimentaria. Necesitamos pensar en la reconciliación y ahorita vamos a profundizar en esa dimensión de la seguridad alimentaria en la reconciliación. Y cuatro reflexiones grandes frente a este mapa de lo que podemos hacer nosotros para defender el plato. 3. La primera, la seguridad alimentaria ven que está en todo, desde antes, durante y después. Estamos en todo momento. Es un vehículo fundamental porque nadie puede prescindir en ningún momento de ella. 2, la realidad siempre es más difícil y los actores y las acciones varían. O sea, los organismos humanitarios hay veces hacen un poquito más y hacen desarrollo. O hay veces alguien de desarrollo hace un poquito del humanitario. Entonces siempre las fronteras son más borrosas, pero eso es lo más interesante. 3, todo al mismo tiempo, en el mismo lugar como la película. Un poco esto es una naturaleza caótica porque como en Colombia tenemos 8 conflictos armados abiertos, estamos haciendo, hay veces, mitigación, recuperación y reconciliación, y está bien. Tenemos que aprender a vivir en ese caos porque pues, es las lógicas mismas del conflicto. Y por último, nadie puede hacer todo, todos pueden hacer algo. Hay veces el tema del triple nexo, hablamos que algo haga todo a la vez. Hay veces no, hay veces resulta, y lo que veíamos un poco en este recorrido es que es el acumulado. Es cómo vamos poquito a poquito disminuyendo vulnerabilidades y aumentando capacidades. Y por último, ya para cerrar, contándoles, bueno, de ese plato, cómo podemos saltar a pensarnos la paz. La definición de la paz es una sombrilla en donde caben múltiples definiciones, como dice uno de los autores, y es muy interesante porque cuando hablamos de paz, hablamos de construcción de paz, hablamos de muchas cosas a la vez. Hablamos tanto de lo espacial, construimos paz antes o durante, hablamos del tema del objetivo, la paz es acabar con la violencia directa o hacer transformaciones sociales. Hablamos de actores, se hace desde lo local o se hace desde el Consejo de Seguridad. Hablamos de niveles, se hace abajo o arriba. Y por último, ¿hay actividades de construcción de paz o la construcción de paz es un resultado de todo lo que hacemos?
En realidad, lo más importante para nosotros es, y desde la mirada que hacemos acá, es pensarnos en una visión estratégica de la paz. Es eso y todo a la vez. Porque hay que hacerla desde arriba con todos los recursos, los actores y los enfoques, porque no hay una lista o una forma específica de hacerla. Tenemos que mutar, entender, transformar y siempre releer el contexto. A nosotros nos gusta mucho, y más que esta definición larga que encontramos en el Instituto Kroc, 6 elementos que encontrábamos ahí nos gustaban. La construcción de paz como un elemento de relaciones entre actores, crear relaciones, redes. La construcción de paz como las transformaciones estructurales, cambiar, necesitamos volver a cambiar. Como múltiples formas de intervención en distintas formas, lo que vimos en lo que se hace antes, durante y después, en distintos elementos, distintas actuaciones. Los múltiples niveles, esto se construye desde una vereda en Putumayo hasta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y todo lo intermedio. Desde la construcción de sociedades más justas y resilientes, es la reconstrucción y la construcción de paz no solo es volver a lo que hacíamos antes, sino reconstruir mejor, ser mejores. Y por último, integrar distintas formas de análisis, porque la paz tiene que ver con todo, con lo ambiental, con el género, con todo. Y ahí es donde nosotros decíamos que ese plato podemos meter muchos de esos elementos que hay en la construcción de paz. Está la relación entre actores, las transformaciones, los múltiples temas. ¿Por qué? Las relaciones entre actores, por ejemplo, cuando lo vemos en el caso de Colombia, este es uno de las iniciativas que sale del acuerdo de paz con las movilizadas FARC, Ecocomún, que es una asociación en donde se trabaja con las comunidades. Es un espacio en donde trabajamos seguridad alimentaria, pero es un espacio de encuentro. La seguridad alimentaria tiene un potencial de unir gente, de unir actores, tipos de actores, niveles, muy grande. 2, transformaciones estructurales, no en vano, la firma del Acuerdo de Paz, el primer punto, habla justamente de la transformación rural, en donde la seguridad alimentaria tiene un eje clave. Múltiples formas de intervención en distintas modalidades, lo que vemos en seguridad alimentaria, y este es el caso del trabajo que realizamos en MIRE, en distintos momentos podemos hacer distintas cosas con la seguridad alimentaria que generen mayores capacidades y disminuyan las vulnerabilidades. En múltiples niveles, porque la seguridad alimentaria es de esta olla en Putumayo, que es la seguridad alimentaria familiar, a ya cuando hablamos de sistemas. Entonces tenemos que ver distintos niveles. Construcciones de sociedades más justas, porque justamente reconstruir y a generar agricultura resiliente tiene que pensarse desde la clave climática, porque no podemos pensarnos ningún tipo de intervención sin el cambio climático. Y integrar múltiples niveles en el análisis. La seguridad alimentaria es un factor también desde la casa, desde las asimetrías de género, etarios, étnicos y demás. Esto es un poco a lo que le queremos apostar, a un plato en donde entendamos que la seguridad alimentaria tiene una dimensión material de cambiar, transformar la realidad, generar procesos, pero también relacional, porque conecta gente, genera redes, genera espacios. Y todo eso con resiliencia. Tratar no volver al conflicto, pero también ser resilientes frente a otros shocks y pensar en aumentar capacidades para la paz y disminuir los impactos negativos. Eso es un poco como la visión que tenemos frente a estos temas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la seguridad alimentaria por la paz y qué puede hacer la paz? La construcción de paz por la seguridad alimentaria es una relación que queremos poner sobre la mesa porque la seguridad alimentaria principalmente es un vehículo de implementación. Es una razón para hacer la paz. Trabaja las causas estructurales, estabiliza procesos de transición en donde son tan difíciles las relaciones. Es un espacio de trabajo, de colaboración y es una reconstrucción y retorno. Muchas veces, muchas de las comunidades rurales en las zonas más golpeadas puede ser una forma de volver. Pero también la seguridad alimentaria depende de la construcción de paz porque necesitamos algo de estabilidad para empezar a relacionarnos. Hay veces que pare la violencia organizada para poder empezar a implementar. Tenemos que, hay veces, crear ese primer espacio de actores que después podemos dinamizar en la seguridad alimentaria, pero tenemos que crear ese primer espacio, tenemos que crear reformas también estructurales sobre cómo cambian y pasar a pensar actuaciones de mediano y largo plazo. Un poco el conflicto solo nos hace pensar la seguridad alimentaria en clave de inmediatez y no de largo plazo. Algunos apuntes finales. Para nosotros es clave ampliar esta reflexión e integrar nuevos actores. Esto no es algo que Acción contra el Hambre quiera tener y que ya es de él, sino que es una cosa que tiene que ser una conversación abierta, es un espacio de encuentro. ¿Cómo vamos a poder mover estos temas?
los aterrizajes territoriales que estamos diseñando de cómo esto ya se vuelve un aterrizaje específico. Creemos, en tercer lugar, que esto puede aportar al triple nexo, que es un debate que a veces termina siendo muy difícil y complejo, pero si lo ponemos y tenemos el vehículo de la seguridad alimentaria puede tener un impacto gigante. Y por último, conocimiento desde la implementación. Le apostamos mucho como organización a crear conocimiento desde la implementación. Como somos el chaleco que llega a las zonas más remotas de Colombia, llegamos a una información y tenemos unas relaciones que a veces no tienen. Entonces queremos visibilizar eso, las realidades mismas desde el terreno. Muchísimas gracias. Mateo, muchas gracias a ti por toda la exposición que nos has hecho. A continuación, y antes de continuar, queremos recordarles a las personas que nos están viendo en el canal de YouTube, en los formatos de inglés, español, inglés, español y francés que estamos transmitiendo, que el chat está abierto para que coloquen sus observaciones o las preguntas que tengan en los idiomas correspondientes, y aquí estaremos al final de la sesión abriendo el espacio para poder responder o comentar lo que ustedes nos han escrito. A continuación, entonces, la siguiente exposición que tenemos es parte del trabajo del estudio realizado dentro del proyecto también de Hambre y Conflicto, y en este caso es un trabajo que hemos realizado de forma colaborativa con el Consejo Danés para Refugiados DRC, centrado en el tema del impacto de las minas antipersonales que tienen actualmente en la seguridad alimentaria de muchas poblaciones en Colombia. Para eso le voy a dar paso a María Camila Granados, quien es investigadora de la Unidad de Gestión e Información y Conocimiento de Acción contra el Hambre Colombia. Entonces, adelante, María Camila. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Bueno, voy a empezar por contarles que este informe que se elaboró este año, llamado Artefactos Explosivos y Seguridad Alimentaria en las dinámicas del marco del conflicto armado en Colombia, es una apuesta por articularnos en la esfera de generar conocimiento. Es un informe en conjunto con el Consejo Danés para Refugiados que busca comprender las implicaciones que tiene este tipo de contaminación de artefactos explosivos en lo que es la vida cotidiana de las comunidades, en los territorios y especialmente en el sector de seguridad alimentaria de las comunidades rurales. Este tipo de articulación para generar conocimiento es vital porque, digamos, estas dos organizaciones tienen dos áreas de experticia con una larga data en términos de desminado humanitario por parte de DRC y en términos de seguridad alimentaria, pues que acá con toda esta exposición pues lo tenemos más que claro por parte de Acción contra el Hambre. Asimismo, tiene este objetivo general al que le apuestan todas nuestras investigaciones, que es fortalecer la generación de evidencia basada en datos que logre pues, informar un poco la relación que hay en términos de los vínculos en conflicto de inseguridad alimentaria de la resolución 1417. Metodológicamente, antes voy a hacer algunas precisiones de dónde surge este informe. Adoptamos una metodología mixta, haciendo uso de métodos cuantitativos y cualitativos. Realizamos visitas a territorios donde se están llevando a cabo actividades de desminado humanitario para conocer las percepciones de los equipos, de las comunidades, de las instituciones. Tuvimos entrevistas con distintos actores en el sector del desminado humanitario y también aprovechamos algo que tenemos y es nuestra propia información. Somos productores de información en términos de estudios no técnicos por parte de DRC, que son todos los estudios detallados y, digamos, a profundidad para identificar la presencia o sospecha de artefactos explosivos, y nuestros datos, por ejemplo, como mencionaba Mateo, en el MIRE, que es el Mecanismo Intersectorial de Respuesta en Emergencia, una activación consorcial que se hace ante respuestas, sobre todo por emergencias de conflicto armado. Limitaciones, las que suelen ocurrir: subregistro, falta de información y las limitaciones operativas y técnicas de llegar a territorios donde el conflicto armado está en auge, donde el conflicto armado está teniendo una gran intensidad y pues el acceso es dificultoso o restringido. Voy a comenzar por contar el panorama actual de Colombia en tres temas. En términos de conflicto armado, en términos de seguridad alimentaria, ya vimos las cifras globales.
y en temas de desminado humanitario o pues la incidencia de este tipo de contaminación actualmente. En conflicto armado ya lo estábamos viendo a partir del 2017 y esto marca el marco temporal que tenemos para esta investigación, se da una reconfiguración del conflicto por cuenta pues después de las negociaciones y firmas del acuerdo de paz donde hay una atomización de grupos. Entonces, ahí el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, reconoce 8 conflictos armados no internacionales. La FIP, la Fundación Unidas para la Paz, nos habla de 11 núcleos de disputa, territorios donde más de un grupo, donde por lo menos 2 grupos armados están disputando el control territorial, el control social, los corredores de movilidad, las economías ilícitas, entre otros, y un aumento en el 54% de confrontaciones que afectan principalmente a la población civil porque son entre facciones. Todo esto se está dando, como mirábamos ahorita, en ejercicios paralelos de negociaciones de paz en términos del marco pues, de la paz total. Ahora, el panorama actual de inseguridad alimentaria en Colombia, y comencemos a aterrizar estas cifras que vimos globalmente en Colombia. El 25% de la población está en inseguridad alimentaria, 1.6 millones de personas en Colombia están en inseguridad alimentaria severa, y el 51% está en una inseguridad alimentaria marginal, es decir, al borde. ¿Qué significa que están al borde? Más vulnerabilidad ante los distintos shocks o factores que habíamos visto. Factores económicos de inflación, conflicto, variabilidad climática extrema, la crisis económica de los cultivos, entre otros. Y además evidenciamos una permanencia de las consecuencias del conflicto en la inseguridad alimentaria. 43% de los hogares que son víctimas del conflicto están en situación de inseguridad alimentaria, 20 puntos porcentuales más que aquellos hogares que no lo están. Adicionalmente, estas dinámicas de inseguridad alimentaria comienzan a traslaparse o converger con las dinámicas de presencia de artefactos y de minas antipersonal. Quiero antes señalar, ahora sí, pasando al tercer panorama que tenemos, que todo pasa al mismo tiempo. El panorama actual de la presencia y uso de artefactos explosivos. En Colombia se han identificado más de 12 tipos de artefactos explosivos, que están caracterizados primero por una intencionalidad de herir, de matar, de hacer daño, que se activan en la mayoría de casos por la propia víctima, pero también esta diversidad hace que sea mucho más difícil detectarlos porque son artefactos que se fabrican de manera rudimentaria y que han estado a lo largo de todo el conflicto. Y en segundo lugar, se estima que hay 10 kilómetros de área contaminada. Esto es una estimación, no hay líneas base, no hay suficientes registros para estimarlo o con seguridad, pero estamos hablando de 10 kilómetros de área contaminada. Ahora, desde el 2001, Colombia hace parte, es uno de los estados de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, el Almacenamiento, la Producción y la Transferencia de estos artefactos. E incluso en el plan estratégico que se tiene, entonces Colombia crea marcos normativos de planes estratégicos por una Colombia libre de sospecha de minas, se articulan acciones de desminado humanitario, de atención integral a víctimas y de educación en riesgo de minas. Todo esto lleva a que la Acción Integral contra Minas Antipersonal esté situada en el máximo nivel ejecutivo y que busque articular estas acciones en términos de desminado con otras políticas de reparación y de restitución. Y esto tiene un objetivo final que converge con todo lo que hemos venido hablando hoy y es construir escenarios habilitantes de paz. Listo. Ahora miremos un poco más en detalle cómo ha sido históricamente la presencia de estos artefactos en el país. Hasta el momento, 12.429 víctimas, tuvimos picos muy altos alrededor de la década de los 2000, pero sin embargo vean que después del 2017 comenzamos a aumentar de nuevo. Históricamente, el 40.6% de estas víctimas han sido personas de la población civil y el restante, que está sobre el 56%, son miembros de la fuerza pública. Importantísimo también comenzar a implementar una lectura en términos de edad. La cuarta parte de estas víctimas son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.
y el 12.6% de las víctimas están en territorios étnicos, y esto es una sobreexposición y una sobreafectación, porque realmente la población étnica en Colombia con el censo no supera el 7%, sin embargo acá representan el 12%. Entonces vemos que el uso de estos artefactos tiene una historicidad larga data que está registrada desde 1990, pero entonces ¿cómo se comienza a reconfigurar? Por ejemplo, a partir del 2017. Entonces, a partir del 2017, una tendencia principal, y es que se comienza a invertir la proporción de víctimas entre fuerza pública y entre población civil. Ya los civiles no son el 40%, sino que pasan a ser más del 60%, casi el 70%. En segundo lugar, se sigue utilizando, y es uno de los hallazgos, el uso de minas antipersonal sigue siendo una estrategia de control vigente en el conflicto actual. Se han registrado en el marco de estos años 4.000 eventos. Un evento puede dejar un accidente o no, y da lugar a 575 accidentes que dejan 926 personas víctimas. Y se da una tendencia donde se intensifica la presencia de estos fenómenos, de este fenómeno en zonas rurales. El 99.5% de estos accidentes pasa en zonas rurales, y no cualquier zona rural. Estamos hablando de las zonas rurales dispersas de Colombia, una baja densidad poblacional, dificultades de acceso en términos de vía, dificultades de acceso a servicios de protección, de salud, entre otros. Y acá se dispara o aumenta la afectación en poblaciones étnicas, se ha mantenido sobre el 25%. ¿En qué territorios? Especialmente continúa siendo Antioquia, pero especialmente Nariño, Putumayo y norte de Santander. ¿Qué nos deja esto como resultado? Y es una sobreposición o una convergencia de lo que son las geografías del uso y la presencia de artefactos explosivos y las geografías de disputa que veíamos. Acá vemos entonces en dominio las zonas donde hay un dominio por parte de un grupo armado, digamos, tiene el poder sobre todas las formas de control territorial, y las zonas de disputa que convergen con las zonas de mayor victimización. Y durante el año 2022 y 2023 no es solo que las minas se sigan utilizando, los artefactos explosivos se sigan utilizando como estrategia de guerra. ¿Por qué? Porque es una estrategia realmente eficiente para los términos de la guerra. Se realiza con materiales que son de fácil acceso, tienen un altísimo impacto en términos de daño, tienen una permanencia en el territorio, porque vamos a ver que tenemos la presencia de estos artefactos desde hace más de 25 años en algunos territorios, sino que hemos notado que durante estos 2 años ha aumentado o se ha incrementado la presencia y sospecha de estos artefactos. En el mecanismo intersectorial de respuesta que les contaba, el 92% de las emergencias que atendimos en el 2023 reportaron sospecha o presencia de artefactos explosivos. Por otra parte, por ejemplo, 40 de los municipios que reportaron accidentes en el 2023 no habían reportado accidentes en el año precedente, entonces estamos hablando de una posible nueva contaminación. Y finalmente aumenta mucho la sospecha de campos minados en el territorio en un 241%. Ahora, todo eso que deja para los actores que están desarrollando desminado humanitario en Colombia, y es un reto altísimo, no imposible, pero altísimo, y es el reto de realizar desminado en situaciones de conflicto activo. Entonces, por ejemplo, el 12% del territorio está por priorizar. ¿Por qué? Porque no se cuentan con las condiciones de seguridad suficientes para realizar el desminado. Y los territorios que tienen mayor presencia de minas y afectación no están disponibles para desminar en el momento. Y esto es aún más grave aún porque el desminado humanitario se ve como una política habilitadora. El desminado se convierte en el primer paso para políticas de inversión, para el desarrollo de proyectos productivos, para políticas de reparación y de regreso al territorio. Teniendo esto en cuenta, entonces dejemos de separar las cajitas y comencemos a ver cómo convergen todos estos panoramas y toda esta información. Y es cuál es el impacto de artefactos explosivos en términos de seguridad alimentaria.
Los artefactos explosivos suelen ubicarse y siguen una lógica militar, donde se busca restringir el acceso a recursos y dañar o causar daños al oponente. Entonces, ¿dónde los encontramos ubicados? En zonas campamentarias, campos, cerros, fincas, en zonas de tránsito, el 28%. Y como estamos hablando de rural disperso, hablamos de caminos, de trochas, de caminos interveredales y de puntos de paso a nivel rural. Y en tercer lugar, en recursos que son estratégicos, digamos, en las lógicas de confrontación. Zonas de captación de agua, por ejemplo, a riberas de río, zonas de obtención de leña para cocinar y la transformación de los alimentos y zonas de telecomunicaciones. ¿Qué pasa a partir de esa lógica, digamos, que responde un poco a la confrontación? Y es que, como lo veíamos, los civiles siguen siendo los más afectados por este tipo de dinámicas. Entonces, pese a que todo esto responde a una lógica que podríamos llamar un poco militar, el 56% de los civiles terminan heridos y siendo víctimas por causa de estos artefactos mientras realizan acciones o actividades relacionadas con seguridad alimentaria. ¿Y qué actividades vemos en términos de seguridad alimentaria? En disponibilidad, producción de alimentos, ir a revisar los cultivos que se tienen, ir a cambiar ganados y animales de pasto, por ejemplo. Si vemos en zonas de tránsito, dirigirse a las cabeceras municipales para abastecimiento, para comercializar, entre otros, incluso los recorridos que se hacen de una finca o de un predio al otro para realizar actividades de jornaleo o de venta de mano de obra rural. Y en recursos estratégicos, las poblaciones civiles utilizan sobre todo la captación de agua en fuentes superficiales y también el acceso a leña en zonas boscosas. Y ahora, ¿cuáles serían los impactos? Ya vemos que el 56% está realizando estas actividades. Con certeza, ese porcentaje es mucho más alto porque no se cuenta con información sobre qué realizaba la víctima en el 40% de las ocasiones, pero ¿qué vemos en términos de disponibilidad? ¿Cómo las personas identifican que posiblemente hay un artefacto? La primera es la identificación, tal vez por referencias o por información local. Un grupo acampó en cierta parte, porque se ven artefactos o elementos que no corresponden, cables, entre otros. ¿Y esto a qué lleva? A que las personas opten por estrategias de afrontamiento que son bastante reducidas. Poder delimitar, poder señalizar, poder acotar el área y finalmente el desuso del área y en el mayor de los casos el abandono y el desplazamiento del área en donde se vive. Entonces, no es solo la presencia, porque la sospecha en sí mismo, la información local que circula, es lo que hace que las personas dejen de utilizar el área. Según los datos de Acción contra Minas Antipersonal, solo la sospecha de que puede haber un artefacto restringe el uso de 8.269 metros. Y esto se va acotando. Entonces, el promedio del área peligrosa confirmada suele ser menor, en la que se confirma que hay una contaminación, pero lo importante es que solo en el 36% de este gran total se encuentra un artefacto explosivo. Es decir, la sospecha en sí misma y el temor y los miedos a nivel comunitario son suficiente motivo para el desuso de las áreas productivas. Para el análisis, digamos, de esto en temas de disponibilidad, analizamos los informes técnicos que tiene desde DRC y el 90% de estas áreas que se dejan de usar eran fuente de ingresos familiares en comunidades rurales y el 85% tenían usos agropecuarios. Y si se ve proyectivamente cuando se está realizando procesos de desminado, las personas que esperan realizar con esto, en el 80% de los casos esperan retomar actividades productivas. Sumado a esto, tenemos que además del abandono, el desuso, de reducir considerablemente el área que se tiene, se disminuye el valor de la tierra. La presencia de una mina o la sospecha de una mina destruye el valor en términos de
para la compra, para la inversión, para el desarrollo de proyectos productivos, entre una diversidad más de elementos que podrían fortalecer el desarrollo por la simple sospecha o presencia de minas antipersonal. Y adicional de esto, daña también o afecta directamente otros bienes productivos, por ejemplo los animales, y esto no está prácticamente documentado. Sobre el 1.8 de accidentes del total involucra a animales, pero ¿qué representan los animales, digamos, en una economía familiar? Los animales en términos de acceso pueden ser el principal medio de transporte, en términos de ganado pueden ser, por ejemplo, o pues de otras especies de animales, pueden ser para autoconsumo o para venta, y también son para autoconsumo o para venta. Listo. Después de eso, hablamos de las afectaciones a procesos culturales de producción de alimento. En el 12% de las áreas, el bloqueo o la sospecha por cuenta de un artefacto bloqueaba directamente prácticas culturales o lugares sagrados. Y adicional de eso, daña o afecta directamente las prácticas culturales propias, como son los cultivos de pan coger, es decir, los cultivos de autoconsumo, la pérdida de zonas de pastoreo, el paso de ganado y el bloqueo a territorios ancestrales, por ejemplo, para la disponibilidad de plantas medicinales en comunidades indígenas. También vemos que las geografías de afectación por minas, y como ya lo veíamos por la afectación étnica diferencial, convergen con los territorios étnicos en Colombia, resguardos indígenas y comunidades negras tituladas especialmente. Entonces ya vemos esas pérdidas que se producen en términos de la producción, de la disponibilidad de alimentos, pero veamos las pérdidas que se producen en los medios de vida, en lo que hace la gente para vivir. Y es que partamos del punto, según el MIRE, que hay una alta diversificación de los portafolios o de lo que hacen las familias para vivir. Dependen por lo menos de alguna actividad agropecuaria y también de la venta de mano de obra. Y adicional de eso tienen el autoconsumo, lo que cultivan para ellos, y su inmersión en economías como minería, extracción de recursos naturales, las economías ilegales que están en el territorio. Entonces el portafolio es bastante diversificado, y ahí las minas, que suelen traslaparse y que suelen darse al tiempo que otras restricciones de movilidad, afectan directamente estas otras actividades que no se desarrollan precisamente en mi predio, en mi casa, que yo necesito moverme entre veredas, por ejemplo, para poder vender mi mano de obra. Adicionalmente a eso, pensemos en lo que es el campo y la ruralidad en Colombia, que son actividades altamente demandantes en términos físicos. Entonces, las afectaciones que quedan por cuenta de heridas y, de heridas y de fallecimientos, pues restringe directamente el desarrollo de actividades productivas. El 15% de las víctimas reportaron alguna amputación y el 29% reportó alguna afectación en las piernas. Pero partamos también del punto que una comunidad o una población no puede producir todo por sí misma. Entonces está el acceso a mercados, que es esencial para acceder a bienes, a servicios, para comercializar lo que yo produzco, entre otros factores. Y el 77% de ese acceso a mercados es por caminos a pie o cabalgadura, y en general tomaba más de 1 hora, entre 1 y 3 horas, a partir del último centro poblado, no de una ciudad, sino del último centro poblado. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que toman las comunidades? En general, 2. La primera es reconstruir nuevas rutas, que normalmente implican más tiempos y más costos, porque esta ruta tiene sospecha o presencia por contaminación, y la segunda es estrechar los caminos, y esto supone dificultades cuando hablamos, por ejemplo, de la movilidad con ganado, con animales que se pueden descarriar, la movilidad con niños en la cotidianidad. Finalmente tenemos también afectaciones directas que muestran el vínculo entre la presencia o sospecha de artefactos explosivos y la seguridad alimentaria en la utilización, es decir, en la transformación y en el consumo de los alimentos. Y la primera de ellas es la disminución de la diversidad dietaria. A partir de las evaluaciones encontramos que el 69% de las poblaciones indígenas no habían accedido a proteína, y es precisamente porque esto
constituye un poco el repertorio de acceso a la proteína. Tenemos la caza, que se realiza pues en lugares boscosos y en lugares de distinto acceso, tenemos la pesca y tenemos la autoproducción. Si hay minas que impiden el acceso a estos lugares, pues se ve directamente afectada la diversidad dietaria. Y adicionalmente en las emergencias que se atienden, que tienen una alta afectación por minas antipersonal, las personas terminan por depender altamente sobre los alimentos no perecederos. Listo. Finalmente, los obstáculos que implica en el acceso a agua y leña. 184 personas han terminado heridas recogiendo leña o accediendo a agua, y esto es mucho mayor en territorios indígenas, porque el 6.2 de artefactos se encuentra especialmente en estas zonas. Sin embargo, acá, bueno, hay una tendencia y es la masculinización de estos datos. El 92% de víctimas han sido hombres. Entonces, comprender el impacto que tiene para mujeres rurales requiere otro enfoque y requiere comenzar a vincular otros elementos. Por ejemplo, las desigualdades estructurales en el acceso a recursos con base a las brechas que hay por sexo, la ocupación y la independencia económica de las mujeres en los hogares y pues la división sexual del trabajo y el trabajo del cuidado. Entonces veamos, por ejemplo, en las desigualdades en el acceso a recursos. La informalidad en la propiedad rural de las mujeres es del 87.4%. A nivel nacional, el promedio está en el 52%, es decir, tenemos 30 puntos porcentuales más. ¿Eso qué hace? Que hayan mayores riesgos al abandono y al despojo de tierras para las mujeres rurales. La ocupación y la independencia económica. Hay una tasa, la tasa de desocupación laboral, que más bien veámosla como la tasa de participación en las labores remuneradas del mercado, donde las mujeres están en el 74%. No obstante, las mujeres destinan el doble del tiempo, y las mujeres rurales particularmente estoy hablando, en el trabajo doméstico. Todo esto en un panorama donde el 29.4% de los hogares con jefaturas femeninas están en pobreza multidimensional. Con todo esto en mente, veamos cuál es el impacto que tienen los artefactos explosivos sobre las mujeres rurales y sus hogares. Y hay dos grandes conclusiones. Las mujeres son, a su vez, víctimas directas y víctimas indirectas. Y partamos de la premisa que en términos o en escenarios del conflicto, la violencia suele agravar las brechas de género. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? El 100% de las mujeres eran población civil. Ninguna mujer, en términos de labores vinculadas normalmente a estereotipos masculinizados, como la erradicación de cultivos ilícitos o en términos de confrontación con fuerza pública. Y adicionalmente, la territorialización de la afectación de estas mujeres es mayor en territorios como Chocó y como Nariño. Esto nos da cuenta de también la necesidad de adoptar un enfoque interseccional, porque el 42% de las mujeres son rurales y son indígenas, el 8% son rurales y afrocolombianas. Sumado a eso, tenemos una capacidad de decisión en entornos rurales que se disminuye. De las unidades productivas, el 74, casi el 75%, tiene solo hombres como tomadores de decisiones. Pero porque me gustaría aclarar un poco por qué hablamos de víctimas directas y víctimas indirectas. Víctimas directas porque resultan víctimas de la propia detonación del artefacto, y víctimas indirectas porque, de acuerdo aún más, por cada víctima directa hay 4.5 personas de su hogar que quedan damnificadas. ¿Quiénes son las mujeres? Pues las personas que están retomando, digamos, esta responsabilidad de cuidado, de transición, porque muchas veces por una víctima directa se pierden los medios de vida, los ingresos económicos, y también de territorialidad, de quedarse en el territorio, pues son adoptadas principalmente por mujeres. Con todo este panorama, llegamos como a una conclusión importante de cuál es la mayor afectación. Primero, una doble afectación en términos de víctimas directas e indirectas, y la segunda, las mujeres rurales afectan mayores obstáculos para la adopción de estrategias de afrontamiento,
porque tienen que negociar más sus recursos son más limitados, más informabilidad de tierra, las áreas son notablemente menor que las áreas de las unidades productivas que tienen los hombres, y esto agrava su reacción o cómo pueden redirigirse ante estas crisis. Finalmente, con todo esto en mente, más allá de plantear algunas conclusiones, planteamos unas recomendaciones. Y hay una recomendación general que impulsa, digamos, todos estos procesos de investigación que hemos estado llevando a cabo, y es la necesidad de fortalecer la recolección de información y su sistematización que permita explorar este tipo de vínculos que hay entre la inseguridad alimentaria y el conflicto, la inseguridad alimentaria y la presencia o sospecha de artefactos explosivos, la inseguridad alimentaria o la seguridad alimentaria y la paz, entre otros. Y en las recomendaciones particulares que tenemos a cada uno de los sectores, por ejemplo, frente al gobierno, tenemos la necesidad de posicionar los temas de desminado en procesos de corto, mediano y largo plazo que garanticen la seguridad alimentaria a través de políticas públicas. En segundo lugar, consolidar los procesos de desminado de emergencias en comunidades afectadas, y especialmente aquellas confinadas o desplazadas, y elevar y posicionar y hacer seguimiento a la temática de la presencia, uso y sospecha de artefactos explosivos en la agenda de diálogos que se están llevando a cabo. Por otra parte, a las organizaciones humanitarias, y hablando especialmente en términos tanto de desminado como de seguridad alimentaria, es establecer las estrategias de intervención enfocadas precisamente en seguridad alimentaria en contextos donde la presencia de artefactos explosivos es alta, como son los contextos de restricciones a la movilidad, confinamiento o desplazamiento. En segundo lugar, trabajar las estrategias de corto y mediano plazo para la recuperación de los medios de vida y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en zonas que han sido históricamente y que continúan estando, digamos, bajo este tipo de contaminación. Y en tercer lugar, comenzar a adoptar enfoques sensibles y enfoques flexibles que permitan ver las diferencias, los impactos diferenciales que tiene este tipo de contaminación para mujeres, para niñas, niños y adolescentes, para grupos étnicos, entre otros. Y finalmente, y creo que con esto volvemos al punto de inicio de esta sesión, es mirar el desminado en Colombia como un ejercicio desde un abordaje nexus, como una puerta habilitante para distintas intervenciones desde seguridad alimentaria y desde otros sectores que promuevan pues agendas de desarrollo y de construcción de paz. Gracias. Bueno, pues gracias a María Camila Granados, que nos ha hecho, creo que una muy buena exposición sobre el tema. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través del YouTube del canal que está transmitiendo en inglés. Yo las voy a hacer, no les pedimos excusas porque no vamos a poder hacerlas, digamos que responderlas todas, pero vamos a iniciar con la primera que recibimos. Entonces, la primera dice así: ¿cuál ha sido el impacto de la seguridad alimentaria en el último año? No sé, entonces si Cristina quieras responder, por favor. Con este. Sí, muchas gracias por la pregunta. Voy a intentar responder con cierta brevedad. Por supuesto, este es un tema en el que podemos ahondar muchísimo. Desde 2022, el número de personas que ha aumentado en términos de cifras de hambre es de 22 millones. No solo es el aumento de las cifras del hambre, sino más preocupante aún es cómo el hambre se está agravando, se está agudizando. Como ya venimos comentando durante toda la jornada, pues principalmente por el impacto de los conflictos. Uno de los grupos de población más afectados por esta realidad son las personas desplazadas interna y hacia otros países debido a los conflictos, y dentro de ellas mujeres, niños y niñas. Por poner dos ejemplos actuales sobre esta realidad, uno es Sudán,
desde el inicio de la guerra, el 15 de abril del 2023, la seguridad alimentaria se ha deteriorado tan gravemente que actualmente más de la mitad de su población enfrenta niveles de hambre aguda. En seguridad alimentaria trabajamos con una clasificación que establece 5 niveles de gravedad del hambre, partiendo de sin riesgo, una seguridad alimentaria estable y adecuada, hasta el nivel 5, que sería hambruna, catástrofe y bueno, riesgo de muerte. La mitad de la población de Sudán se encuentra en nivel 3, esto es malnutrición aguda, con grave vulnerabilidad a pasar a niveles más elevados de hambre. De hecho, alrededor de 800.000 personas ya se encuentran en este nivel 5 de hambre aguda. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo ilustrativo, aparte de preocupante. Por otro lado, la Franja de Gaza, previo al 7 de octubre de 2023, las tasas de desnutrición infantil eran muy bajas, pero con la intensificación del conflicto, en un periodo de tiempo relativamente corto, los niños y niñas menores de 5 años se encuentran, todos ellos y ellas, en una situación de desnutrición aguda severa que pone en riesgo su vida. Entonces, bueno, lamentablemente encontramos diversos ejemplos sobre cómo el hambre se ha agravado en este último año y, como ya hemos reiterado de diferentes maneras, pues con muchísima relación con el aumento de las conflictividades, la violencia y toda esta situación de inestabilidad en contextos vulnerables y con conflictos armados activos. Espero haber respondido y dejo espacio para la siguiente pregunta. Gracias. Vamos a pasar a una pregunta un poco más enfocada en el contexto en Colombia. Aquí nos preguntan, quisiera saber hoy por hoy, desde las organizaciones humanitarias, ¿qué han hecho por la seguridad alimentaria en lugares tan complicados como el Pacífico colombiano? No sé, entonces, en el caso de Acción contra el Hambre Colombia, ¿sí respondemos? Sí, bueno, pues podemos primero decir que en muchas zonas de Colombia hay muchas organizaciones, siempre respondiendo en respuesta secundaria después de las autoridades, ¿no? Es verdad que si pienso en el Chocó o en el Pacífico, pues son zonas particularmente vulnerables y, por ejemplo, el mecanismo MIRE de respuesta de emergencia en el que componemos Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y el Consejo Noruego, pues intentamos intervenir en estos elementos, sobre todo en fase aguda, como por ejemplo ahora con las inundaciones que están habiendo. Pero es verdad que hay múltiples organizaciones, desde el Foro de ONGs Humanitarias, por ejemplo, que trabajan en esa zona en apoyo, y obviamente todo el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Del Programa Mundial de Alimentos, que también interviene en estas zonas. Pero vemos que efectivamente en el país hay zonas particularmente afectadas, ¿no? También pienso en La Guajira, ¿no? donde por otras causas también pues hay índices de inseguridad alimentaria que por momentos pueden ser bastante preocupantes. Vale. Gracias, John. ¿Hay alguna pregunta que se tenga acá en el espacio presencial antes de empezar a hacer el cierre con Manuel, a quien invitamos al frente para que nos ayude a cerrar y hacer una conclusión? ¿No hay preguntas en vivo y en directo? Vale, entonces Manuel, te invitamos a hacer la conclusión. Muchas gracias. Sí, estamos sobre el tiempo y digamos el primer mensaje que tengo que dar es institucional, porque el nexo del cual se está hablando, pues es un nexo que también en este momento se está construyendo con una academia que ha escogido ser una academia completamente militante, es decir, esta universidad decidió que iba a trabajar en temas de reconciliación, lo escogió como un enfoque y eso hace que, digamos, nuestra conversación
con el ámbito humanitario y con ámbitos de construcción de paz haya hecho de la investigación algo que se vuelva pertinente, y eso para mí es muy importante decirlo antes de plantearlo. Y en ese sentido creo que, y en eso tenemos acuerdo con las personas de Acción contra el Hambre y con todo el equipo pues, que ha trabajado en esto, nos hemos dado cuenta de que más y más pertinente debe ser la información que produzcamos y más podremos contribuir entonces a construcción de paz. Y ahí hay unas ideas muy cortas que quiero dar. Hace 11 años, cuando hicimos el primer informe, digamos, con investigación detrás que se hizo sobre confinamiento en este país, encontramos que, así como lo estabas mencionando antes tú, había una distancia, digamos, desde el sitio último donde uno podía acceder al alimento, ¿cierto? Y más o menos eran, en promedio, en los sitios que estudiamos había unos 20 kilómetros. Eso quería decir entre 3 y 4 horas en condiciones normales. Durante los eventos de confinamiento, el acceso a los recursos para alimentarse se cortaba entre 1 y 2 meses, en promedio. Es decir, una cosa es ya la vida muy difícil, viviendo en un sitio afectado por lo que alguien llamaría violencia estructural, y cuando la violencia directa llega, eso hace que, digamos, se extiendan mucho los tiempos, entonces ya no sea una cuestión de la distancia, sino también de cuánto no puedes acceder. Eso nos hizo pensar en un primer momento en esa relación directa, digamos, que había entre hambre y conflicto, con una cosa que me parece muy importante traer a cuenta ahora que ustedes estaban dando la cuestión del contexto no solo local, sino nacional de los 8 conflictos armados pues, que estamos teniendo en este momento del posconflicto, y es el hecho de que en esa misma investigación pudimos probar que la responsabilidad era muy compartida, no solo entre actores ilegales, sino también con actores legales que, por supuesto, cortaban el acceso, digamos, o la distribución de la comida en muchos sitios. Eso, digamos, que nos relativizó muchas maneras de pensar cómo era esto, en un momento en el que además en el país se contaba que había unas 50.000 personas confinadas. Eso estoy hablando hace 11 años, hoy las cifras se están rondando más de 250.000, es decir, estamos hablando de una situación que no ha cambiado y que, por fortuna, digamos, el encuentro entre academia y ámbito humanitario nos ha permitido fortalecer el nexo de producir esa información importante. Entonces, para poder hablar de construcción de paz, tendríamos que hablar entonces del concepto amplio y del concepto corto de la construcción de paz. Uno es pensar que la construcción de paz se hace en el posconflicto, y otro es tener una conciencia muy profunda sobre cuánto tiempo llevamos o cuánto tiempo llevan las personas construyendo paz en este país. Y ahí es bien importante reconocer que justamente en ese ámbito de posconflicto en el cual tenemos unos niveles de asesinato bastante mayores que aquellos del momento de la firma del acuerdo de paz, es decir, se tenían 18 más o menos en la firma del acuerdo de paz, 18 personas asesinadas por cada 100.000, hoy andamos por las 26 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Digamos que esa situación, que es aparentemente paradójica, es típica de un país en posconflicto. En los países en posconflicto la conflictividad se dispara luego de la firma del acuerdo, razón por la que hoy, entre otras cosas, pues el ámbito de las organizaciones sociales describe que tenemos más o menos 93 actores armados y legales. Eso es una cantidad muy importante. El ámbito de las Naciones Unidas se habla de 140, que entenderán ustedes que alimenta, por supuesto, esta situación en la cual tenemos esas confrontaciones armadas que habrá que resolver. Entonces ahí el concepto de lo de la construcción de paz tiene que pasar, por una parte, por atreverse verdaderamente a resolver esos conflictos en un contexto que me parece muy importante describir, que así como paradójico resulta, el hecho es que en este momento el plan de las posibles negociaciones está ampliándose a unos ámbitos que no habíamos considerado antes. Es decir, esto moralmente es más difícil decirlo, pero también es verdad que lo que aparentemente ha resultado más efectivo en términos de firmar acuerdos de paz son esos experimentos nuevos que se están haciendo con organizaciones no rebeldes. No lo estoy haciendo, ni lo estoy diciendo con el gusto que eso me dé saberlo, lo estoy diciendo simplemente a partir de la necesidad. Es decir, nosotras nos hemos juntado en la necesidad para producir información relevante. También tenemos que saber que el contexto de este país es uno que simplemente debemos abordar también desde unos ámbitos que tienen que ver con la política, y por eso me interesaba mucho la parte de todas las recomendaciones que se estaban haciendo. Y de nuevo, y es la última cosa que quiero decir, he experimentado también una tensión bastante particular. Hemos trabajado con el
con el Instituto Noruego de Investigación para la Paz. Tenemos una investigación en este momento específicamente, no solo esta, tenemos una investigación sobre negociaciones humanitarias, y una de las cosas que hemos podido constatar es que hay una tensión muy grande entre las organizaciones muy grandes que van a atender ciertos tipos de problemas y cómo las organizaciones locales tienen unos métodos que a veces, no sé si esa sea la palabra localización, la que quiero usar en este momento, pero ciertamente hay unos métodos diferentes de trabajar cuando tú estás trabajando en el ámbito meramente local. Y esa tensión la estamos tratando de dilucidar a partir de pensar cómo es que la gente se adapta, cómo se hacen negociaciones de tipo humanitario con actores de la confrontación que pueden ser legales o ilegales. A veces esto es una investigación que se hace además desde el Departamento de Ética. Esto no es una investigación que estamos haciendo desde la política, no estamos haciendo desde el análisis, estamos haciéndolo simplemente de considerar cuáles son todas las implicaciones éticas que eso tiene, y lo estamos haciendo con el Peace Research Institute Oslo. ¿Esto a qué me ha llevado? Me ha llevado precisamente a entender que por una parte tenemos que reconsiderar todo lo que esto significa en términos de pensarlo localmente y también el tamaño, porque el tamaño en esto se importa, y por el otro lado creo que hay toda una reflexión de hasta dónde desde estos ámbitos se puede empezar a hacer un tipo de incidencia que nos involucre. Yo siempre lo he dicho, yo me he oído decirlo en otros ámbitos, cuando hablamos del humanitario y digamos esa decisión de imparcialidad y a veces de neutralidad, yo digo, pero si usted está trabajando por las víctimas, usted ya tiene una posición política. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer un tipo de incidencia que también nos lleve a que el derecho internacional humanitario se convierta precisamente como en una suerte de metro para empezar también a introducirlo en, digamos, las distintas mesas de negociaciones que vamos a tener aquí hacia adelante. Y ahí de nuevo entonces experimentaremos esa tensión entre hablar de una construcción de paz que tiene que ver con lo que se hace después del conflicto o cuando se llega a un acuerdo, y una construcción de paz en ese sentido más amplio que nos implica dentro del nexo. Es lo que tengo por decir por ahora, Mateo, creo que es suficiente, y bienvenidos de nuevo a su universidad. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya podemos entonces cerrar el espacio. Agradecemos nuevamente a las personas que nos han acompañado presencialmente, a las personas que nos acompañaron en las transmisiones en español, en inglés y francés. Lamentamos no haber podido responder a todas las inquietudes que nos formularon, sin embargo, les invitamos para que se comuniquen a los correos que ven aquí en pantalla, y para que, pues, si necesitan o quieren acceder a más información, ingresen a la página web de Acción contra el Hambre, www.accioncontraelhambre.co. Gracias por habernos acompañado nuevamente, y nos encontramos en próximos eventos que hagamos, por supuesto, desde Acción contra el Hambre Colombia. Hasta luego. Feliz día.